Cada año, en el mundo, se fabrican más de 2.000 millones de bombillas, pero pocos sospechan que dentro de una pera común hay una temperatura de más de 3.000 grados, vacío, gas inerte y un filamento más delgado que un cabello. Su viaje comienza en los hornos, donde la arena se convierte en vidrio al rojo vivo, y termina en una cámara de pruebas, donde cada lámpara debe encenderse al primer intento. Pero hay un momento en la producción que se oculta cuidadosamente. Si te quedas hasta el final, descubrirás el principal secreto de lo que realmente sucede dentro de una bombilla en el momento de encenderla. La luz no nace de la nada. En la fábrica de bombillas todo zumba, brilla, parpadea y convierte vidrio, metal y gas en miles de fuentes de luz cada día. Todo comienza, por supuesto, con la ampolla de vidrio. Pero, ¿de dónde sale la propia ampolla de vidrio? En la mayoría de las grandes fábricas, las ampollas de vidrio se fabrican en el mismo lugar. Es parte de la misma cadena de montaje. Todo comienza con arena de cuarzo, sosa y piedra caliza. Se mezclan, se funden en hornos a una temperatura de más de 1500 grados Celsius y luego máquinas especiales soplan esas familiares peras a partir del vidrio fundido. El proceso está completamente automatizado. Tubos o gotas de vidrio se introducen en un molde, donde se inyecta aire, y el vidrio toma la forma deseada de la ampolla. Luego se enfría, se comprueba si tiene microfisuras y continúa por la línea hasta la etapa de inserción del filamento de tungsteno. Si la fábrica es pequeña o subcontrata parte del proceso, entonces las ampollas se compran a fábricas de vidrio especializadas que suministran piezas estandarizadas en grandes lotes y embalajes. Pero en las modernas plantas de producción en masa, el vidrio se funde y se moldea en el propio lugar, porque es más rápido, más barato y más preciso. Primero, los tubos se calientan en secciones de horno con quemadores abiertos. Un flujo de aire caliente y llamas gira alrededor del vidrio, hasta que comienza a brillar con un naranja intenso, como metal al rojo vivo. La temperatura supera los 1000 grados, el vidrio se vuelve blando, como el cobre en el yunque. Y aquí entra en juego la automatización. Pinzas giratorias sujetan el tubo, cortan la longitud necesaria y una máquina de soplado, así la llaman a veces en las fábricas, inyecta aire en el vidrio. La gota de vidrio blanda y caliente comienza a inflarse dentro del molde metálico hasta que adquiere la familiar forma de pera de una bombilla. A veces es alargada o incluso esférica, dependiendo del modelo. Todo tarda menos de un segundo, pero en ese segundo hay décadas de tecnología y cálculos precisos. Grosor de la pared, uniformidad del arco, tamaño del casquillo. Todo bajo control. Luego, la ampolla se mueve lentamente por la cinta transportadora. Entra en una sección de enfriamiento controlado. Allí su temperatura baja gradualmente a la temperatura ambiente para que el vidrio no desarrolle microfisuras. Esto se llama recocido, una etapa necesaria para eliminar la tensión interna. Después viene la inspección visual. Cámaras detectan los defectos y detectores especialmente sensibles, las irregularidades microscópicas. Solo las ampollas perfectas llegan a la zona de montaje. Tan pronto como la ampolla de vidrio se ha enfriado y ha pasado la inspección, es recogida por otra línea, donde el corazón de la lámpara espera su lugar. Es el filamento de tungsteno, un alambre finísimo, enrollado en un resorte apretado. No podrías coser una camisa con él, pero sí podrías calentar el aire al rojo vivo. El tungsteno. Es pesado, de alto punto de fusión,
con una temperatura de fusión de más de 3400 grados. Por eso está aquí. Es el único que puede soportar el calor de más de 2500 grados en el corazón de la lámpara y no derretirse. El resorte se forma a partir de un alambre de tungsteno de micras de grosor en bobinas especiales. Decenas de metros de alambre se enrollan automáticamente. Luego, los filamentos de tungsteno se montan en dos soportes de níquel que van hasta la base. Estos soportes están soldados a los contactos. Son ellos los que conducen la corriente que enciende el filamento. Parece simple, pero aquí todo es ultra preciso. La distancia entre las espiras, la longitud uniforme del filamento, la simetría, porque la más mínima inclinación producirá una luz incorrecta, un calor desigual, y hará que se queme. Mientras se prepara el filamento, la ampolla de vidrio se abre y se limpia con un chorro especial de nitrógeno seco o aire a presión, ya que cualquier mota de polvo puede convertirse en un punto débil, porque la lámpara es un microsistema cerrado y en ella debe haber una limpieza perfecta. Luego, el montaje del núcleo. El filamento de tungsteno, con sus soportes, se inserta en la parte inferior de la lámpara, el pie, que ha sido fabricado previamente con vidrio resistente al calor. Aquí se combinan la mecánica y la resistencia al calor. Es el lugar donde hay contacto entre el vidrio, el metal y el gas, y debe soportar decenas de encendidos al día durante meses. Ahora, la extracción del aire. La bombilla todavía está abierta. A través de un estrecho orificio técnico en la ampolla, se introduce un tubo y se conecta a una bomba de vacío. Todo lo superfluo, oxígeno, humedad, micropolvo, se succiona de la ampolla y la presión cae casi a cero. Luego, en la lámpara se inyecta un gas inerte, generalmente argón, o una mezcla de argón con nitrógeno. Protegen el filamento de tungsteno de la oxidación y le permiten durar más. Y solo después de esto, la ampolla de vidrio se sella herméticamente, calentando el cuello de la ampolla hasta que se ablanda. Se sella y se une a la base, donde ya está instalado el casquillo. El casquillo es esa misma espiral metálica o dos pines, según el tipo, con la que la lámpara se enrosca en el portalámparas. Se suelda o se crimpa con un pequeño aislante de vidrio que asegura la separación eléctrica entre los contactos. En esta etapa, la lámpara está casi lista. Pero aún más importante es la prueba de funcionamiento. Todas las bombillas pasan por una prueba. Por un instante se les aplica corriente. El filamento se enciende al rojo vivo y cualquier defecto se revela de inmediato. Si la lámpara no se enciende, una máquina automática la descarta a un contenedor de rechazos. Si se enciende de manera uniforme, sin parpadeos, sigue adelante. A continuación, una prueba selectiva de impacto y temperatura. Las bombillas se dejan caer desde una pequeña altura. En su embalaje, se prueban contra el sobrecalentamiento. Se comprueba el tiempo de funcionamiento a un voltaje reducido. El tungsteno debe brillar no con una luz blanca, sino con una luz amarillo cálida que no moleste a los ojos. El empaquetado también es automático. Las bombillas se clasifican, se insertan en fundas de cartón o celdas de plástico que las protegen de los golpes. Todo esto en minutos. Desde el tubo de vidrio hasta la bombilla terminada pasan solo de 3 a 5 minutos. Algunas líneas modernas producen 6000 bombillas por hora, sin detenerse ni un minuto. Y cuando en el supermercado coges una bombilla común, lisa, ligera, transparente, en ella se esconde todo este viaje. Vidrio, fuego, gas, metal, automatización, enfoque. Y todo, para dar luz a una sola habitación.
Cada año, en el mundo se lanzan más de 2.000 misiles de crucero, pero solo uno puede volar a 50 metros del suelo, esquivar radares, recorrer más de 1.600 kilómetros y dar en el blanco con precisión milimétrica. Ese misil se llama Tomahawk. Pero ¿cómo se construye una máquina de muerte que piensa, ve, toma decisiones y nunca falla? Hoy vamos a adentrarnos en los laboratorios más modernos y los talleres secretos donde nace cada componente de esta arma. Y si te quedas hasta el final, descubrirás un secreto que no aparece en ningún libro. ¿Sabías si tu país fabrica misiles de crucero? Escríbelo en los comentarios. Diseñar un Tomahawk es una sinfonía de fórmulas, vectores y cálculos. Los ingenieros no solo dibujan el cuerpo, resuelven ecuaciones que deben cortar el aire con una precisión de centímetros. Cada superficie, curva y abertura del motor se modela en programas CAD y pasa por simulaciones aerodinámicas. El objetivo: crear un cuerpo que vuele más de 1.600 kilómetros, casi invisible a los radares y estable a 30 o 50 metros sobre el suelo. Esto no es un simple misil. Es un pequeño avión explorador con una misión suicida. En las simulaciones digitales prueban la fuerza del viento, la resistencia a 880 km por hora, los efectos de la lluvia, el polvo y la sal marina. Verifican cómo funcionará el sistema de guiado si se corta la señal o se reinicia el ordenador de a bordo. Un solo error, y en vez de impactar la base enemiga, destruye un granero en las afueras. Todas las piezas, el cuerpo, la electrónica, los sistemas internos, se integran en un tubo de casi 6 metros de largo y medio metro de diámetro. Es un arte. Empaquetar la muerte con elegancia. Después de decenas de pruebas virtuales y lanzamientos simulados, el misil entra en fase de producción. Los planos digitales se transfieren al mundo real. Fábricas de altísima precisión, con clima controlado. Aquí no hay espacio para grietas ni errores de micras. El cuerpo del misil, de más de 5 metros y medio de largo, se fabrica en secciones de aleaciones de aluminio de calidad aeronáutica, a veces reforzadas con titanio. Es un cilindro aerodinámico diseñado para soportar vibraciones, impactos, explosiones cercanas y temperaturas extremas. Las piezas se cortan con láser o agua a presión, con tolerancias de hasta 1/100ª de milímetro. Luego, grandes prensas hidráulicas moldean el metal como si fuera tela. La soldadura se hace en atmósferas inertes, muchas veces con brazos robóticos, para evitar cualquier partícula de oxígeno o polvo. Todo esto ocurre en salas especiales con temperatura y humedad controladas. Técnicos revisan cada hora con ultrasonido en busca de microgrietas, pulen las uniones y aplican capas anticorrosión. Incluso la inscripción Tomahawk se aplica durante el montaje, no como adorno, sino como marcador de serie, versión e historial. Para propulsar este misil se usa un motor turbojet compacto, el Williams Foxtrot 107. Parece el motor de un avión pequeño, pero está diseñado para alta maniobrabilidad y márgenes de error microscópicos. Para construir este motor se usan materiales capaces de soportar temperaturas de hasta 1000 grados centígrados y tolerancias de milímetros. Las aspas de la turbina están hechas de aleaciones de níquel, moldeadas como esculturas más que como piezas mecánicas. Se funden por colada precisa y luego se pulen hasta que brillan como espejos para no generar resistencia al aire. El compresor y la cámara de combustión son un rompecabezas de decenas de componentes, anillos, sellos, cubiertas.
Cada pieza se revisa para asegurar su hermeticidad, porque una mínima fuga y el misil jamás despega. La tobera se fabrica con aleaciones resistentes al calor extremo, diseñadas para ofrecer máxima potencia, con mínimo consumo de combustible. Todo se ensambla en salas limpias tipo laboratorio. Técnicos con trajes estériles, temperatura estable, humedad controlada. Después del montaje, cada motor se prueba individualmente en cámaras especiales. Allí se inyecta combustible de aviación, se ejecuta un programa de arranque y el motor simula un vuelo real. Pero sobre una mesa de concreto, llena de sensores. Las pruebas duran horas, se revisan las revoluciones, temperatura del escape, consumo, vibración e incluso el nivel de ruido. Porque un sonido fuera de lugar puede delatar su posición en combate. Solo cuando el motor canta correctamente en tierra, se instala en el cuerpo del Tomahawk, como si le insuflaran vida. Ardiente, ruidosa, pero completamente calculada. Y aun con todo eso, el misil todavía no sabe volar. Todavía no piensa. En su interior, un cerebro duerme. Procesadores, sensores, antenas, chips de memoria. Y todo permanece en silencio, hasta que recibe energía. Cuando el misil se activa por primera vez, despierta su yo mecánico. Su navegación combina varios sistemas, sensores inerciales que mantienen el rumbo, incluso en total oscuridad. Corrección por satélite para no desviarse en trayectos de cientos de kilómetros. Y lo más importante, su capacidad de ver. Cámaras especiales analizan el terreno y comparan cada valle, colina o puente con el mapa que lleva grabado. Si ve un bosque donde debería haber un campo, sabe que algo anda mal y decide. El sistema de control actúa como sistema nervioso, flexible, sensible, preciso. Pequeños estabilizadores y timones ajustan la altitud, la inclinación, cada pequeño movimiento. No ven el camino, pero mantienen el equilibrio como un equilibrista en la oscuridad. Y por último, lo más importante, lo que convierte este artefacto de ingeniería en un arma real: su cabeza explosiva. A simple vista, un cilindro escondido dentro del cuerpo, pero por dentro, un explosivo capaz de perforar concreto, destruir blindados y atravesar refugios. Se fabrica por separado, en condiciones de esterilidad absoluta. Ni una chispa, ni un electrón suelto. Todo está fríamente controlado. Aquí no se corrigen errores. Se evita que ocurran. Antes del montaje final, cada componente pasa por rayos X, pruebas de vibración, diagnóstico electrónico. Y luego se ensambla, paso a paso, en silencio, como si se armara un reloj antiguo, que solo debe marcar la hora una vez. Y cuando todo queda unido, el misil se guarda en su contenedor. No brilla, no parpadea, no hace ruido. Solo espera. Su vuelo aún no ha comenzado, pero ya está. Listo. Cada día, miles de millones de personas en todo el mundo cogen un bolígrafo, sin pensar en la maravilla que hace posible su escritura. Dentro del cuerpo de un bolígrafo común se esconde una diminuta esfera metálica con un diámetro de solo 0,7 o 1,2 milímetros, tan pequeña que podría perderse fácilmente entre las migas de la mesa. Pero esta pequeña bolita es el resultado de una de las tecnologías más precisas del mundo. Un proceso tan complejo que solo unas pocas fábricas en el planeta pueden producirlas con la calidad requerida. Imagínense esto:
Para que esta bolita escriba perfectamente, su esfericidad debe tener una precisión de 0,5 micras. Eso es 200 veces más delgado que un cabello humano. La más mínima irregularidad convertiría una escritura suave en dolorosos arañazos sobre el papel. ¿Cómo se crea esta perfección en miniatura? Todo comienza con la elección del material. Las mejores bolitas se fabrican con carburo de tungsteno, un material 10 veces más duro que el acero. Este metal es tan denso que un centímetro cúbico pesa casi 16 gramos, más que el plomo. Es precisamente esta extraordinaria dureza la que permite a la bolita resistir millones de rotaciones sin desgastarse. La producción comienza con la obtención de polvo de carburo de tungsteno con un tamaño de partícula de solo alrededor de 1 micra. Para obtener la materia prima de tungsteno, es decir, la wolframita o la scheelita, se tritura, se lava y se enriquece. Luego, este concentrado se disuelve en una solución alcalina o salina, se añaden sustancias para la precipitación, se filtra, se lava y se seca. Y después de todas estas manipulaciones, se obtiene un polvo metálico gris de tungsteno. Este polvo se mezcla con cobalto, que actúa como aglutinante. La proporción es críticamente importante: 94% de carburo de tungsteno y 6% de cobalto. Incluso una desviación de 1/10 de punto porcentual puede arruinar todo el lote. La siguiente etapa es el prensado. Bajo una presión de 150 megapascales, que es 1500 veces mayor que la presión atmosférica, la mezcla se moldea en pequeños cilindros de unos 2 milímetros de diámetro. Estas piezas en bruto parecen pequeñas pastillas, pero todavía son extremadamente frágiles y pueden desmoronarse al menor contacto. La verdadera transformación ocurre en el horno de sinterización. A una temperatura de 1420 grados Celsius, más caliente que la lava de un volcán, las partículas de polvo se fusionan en un material sólido e increíblemente duro. El proceso dura 6 horas en una atmósfera de hidrógeno para evitar la oxidación. Las piezas en bruto salen del horno de un color gris oscuro, reducidas en un 20% en tamaño, pero con una densidad de 14,9 gramos por centímetro cúbico. Ahora comienza la parte más difícil: crear la esfera perfecta. Primero, los cilindros se cortan en cubos precisos de 1,1 milímetro de lado. Luego, estos cubos entran en máquinas especiales donde 2 discos de materiales ultraduros giran uno contra el otro a una velocidad de 200 revoluciones por minuto. Entre ellos, cientos de pequeños cubos que se van desgastando gradualmente y adquiriendo una forma redondeada. La primera aproximación a una esfera tarda 4 horas. La bolita ya es casi redonda, pero esto es solo el principio. Luego, pasa al pulido de precisión con discos de diamante. Aquí, cada bolita se procesa individualmente, vuelta tras vuelta, hasta que su diámetro alcanza el tamaño exactamente especificado, con una desviación no mayor de 2,5 micras. El control de calidad es impresionante en su perfección. Cada bolita es revisada por instrumentos láser que miden miles de puntos en su superficie: esfericidad, suavidad, diámetro. Todo debe cumplir con estrictos estándares. Incluso una abolladura o protuberancia microscópica resultará en un rechazo. Las estadísticas de producción son asombrosas. Una fábrica moderna puede producir hasta 50 millones de bolitas al mes. La velocidad de procesamiento en las etapas finales alcanza las 2000 bolitas por minuto. Y la tasa de rechazo es inferior al 0,01%. Esto significa que de 1 millón de bolitas se descartan menos de 100. Es interesante que los mayores productores de bolitas se encuentren en Suiza y Japón, países conocidos por su ingeniería de precisión. La empresa suiza Caran d'Ache produce bolitas tan precisas que no solo se usan para bolígrafos, sino también en la industria aeroespacial y en dispositivos médicos. Después de su fabricación, las bolitas llegan a los talleres de ensamblaje, donde se instalan en las puntas de escritura. Aquí se colocan en un receptáculo metálico con un diámetro ligeramente superior a 1 milímetro. Un espacio de solo 5 centésimas de milímetro asegura una rotación libre, pero evita que la tinta se escape.
La precisión del ajuste es tal que la bolita puede girar al más mínimo contacto, pero nunca se caerá. Una bolita promedio en un bolígrafo es capaz de escribir una línea de 2 o 3 kilómetros de longitud. ¿Se lo imaginan? Eso significa unas 50.000 palabras o 200 páginas de texto. Durante su ciclo de vida, realizará más de 15 millones de rotaciones, desgastándose solo unos pocos nanómetros. La tecnología de producción de bolitas es tan compleja y cara que muchos fabricantes de bolígrafos simplemente compran las bolitas ya hechas a empresas especializadas. El ciclo completo, desde el polvo hasta la bolita terminada, cuesta alrededor de 3 milésimas de euro por unidad, pero la inversión en equipos asciende a decenas de millones de euros. Por eso, en el mundo, solo hay unas 20 fábricas capaces de producir bolitas de la más alta calidad. La próxima vez que cojan un bolígrafo, recuerden esta diminuta perfección de la ingeniería en su interior, porque detrás de cada línea que escriben hay meses de desarrollo, horas de procesamiento de precisión y las tecnologías más avanzadas de la humanidad. Japón es líder en la producción de bolitas de carburo de tungsteno, que no se desgastan durante años. Las bolitas japonesas se utilizan incluso en los bolígrafos europeos más caros. La empresa suiza Precival se especializa en piezas microesféricas, incluidas las bolitas para bolígrafos del segmento premium. Son famosos por su control de calidad. Cada bolita es revisada en cuanto a forma y precisión. China produce la mayor cantidad de bolitas metálicas más baratas, de acero o cromadas, para el segmento de masas. A menudo, las bolitas de China son compradas por otros países para ensamblar bolígrafos baratos bajo su propia marca. Echemos un vistazo a sus talleres de producción. Enormes alambres de metal, de acero inoxidable o acero de bajo carbono, se alimentan a máquinas automáticas. Allí, cuchillas especiales cortan rítmicamente trozos idénticos, parecidos a cilindros en miniatura. Este crujido monótono del metal es como el pulso de la producción. Aún sin forma, estas piezas en bruto ya guardan en su interior la futura esfera. Los cilindros pasan bajo prensas de estampado, que en varios golpes les dan la forma de bolas en bruto. Todavía no es una esfera perfecta, más bien una bola arrugada. Su superficie es rugosa, con surcos, y rueda más de lo que escribe. Luego, enormes platos giratorios entre los cuales las bolitas giran durante horas. Con un chirrido se van puliendo, eliminando el exceso de metal. Es un proceso rudo, donde el acero pierde todo lo superfluo para convertirse en algo más. En esta etapa, las bolas ya se parecen a sí mismas. Brillan, ruedan sin tirones, pero aún no son perfectas. Y a partir de aquí, el proceso no se diferencia en nada de la producción de las bolitas de carburo de tungsteno. Cada segundo, en todo el mundo, se encienden cientos de motores, desde coches hasta aviones. Y cada uno de ellos tiene un corazón de metal. Un gran bloque donde nace la potencia. Pero, ¿cómo, a partir de una pieza metálica en bruto, se obtiene una estructura precisa, calibrada al micrómetro? No hace mucho, esto era un trabajo manual minucioso. Pero hoy es tarea de máquinas superpotentes, de control numérico computarizado. Ellas, literalmente, esculpen el motor a partir del metal, siguiendo las instrucciones de una computadora. Es como una escultura, solo que en lugar de mármol, aquí hay acero, aluminio o hierro fundido. Y no hay lugar para el error. ¿Cómo funcionan estas máquinas? ¿Qué se necesita para mecanizar un bloque de motor que pesa cientos de kilogramos, con la precisión del grosor de un cabello humano? Ahora te lo muestro. Antes de dar forma a las piezas de acero en bruto, bajo gran presión en las prensas hidráulicas, es obligatorio calentarlas a una temperatura específica. Esto facilita enormemente el proceso de deformación del metal y asegura una alta calidad en los productos. Esta etapa es clave en la tecnología de forja y estampado de metales. Para las piezas de acero en bruto, lo más común es calentarlas a una temperatura dentro del rango de los 1300 grados Celsius.
lo que corresponde a la forja en caliente. A esta temperatura, el acero pasa a un estado plástico, se vuelve más dúctil para la deformación, lo que permite formar piezas complejas sin grietas ni defectos. La temperatura de calentamiento depende de la marca del acero, del tamaño y la forma de la pieza en bruto, y también del tipo de procesamiento posterior. El calentamiento se realiza en hornos especiales, donde la temperatura se mantiene estable y uniforme. Las piezas en bruto se colocan en el horno, donde el calor primero se transfiere a las capas superficiales del metal y luego penetra gradualmente hacia el interior de la pieza. Es importante que la velocidad de calentamiento esté equilibrada. Un calentamiento demasiado rápido puede causar falta de uniformidad en la temperatura, lo que provoca tensiones internas y grietas, mientras que uno demasiado lento reduce la productividad. Hay que encontrar el punto justo. La velocidad óptima de aumento de temperatura para piezas de acero suele ser de 50 a 100 grados Celsius por hora, lo que asegura un calentamiento uniforme y la formación de la estructura metálica deseada. La duración del mantenimiento a la temperatura establecida depende del tamaño de la pieza en bruto. Generalmente es de 7 a 20 minutos para piezas con diámetros de 40 milímetros a 100 milímetros. Una vez alcanzada la temperatura necesaria, la pieza en bruto se mantiene en el horno para que el calor se distribuya uniformemente por todo el volumen del metal. Esto permite evitar diferencias de temperatura entre la superficie y el núcleo, que podrían causar tensiones térmicas y grietas durante la deformación. El metal calentado se vuelve más plástico y menos propenso a romperse. Esto permite aplicar fuerzas menores para darle forma, reducir el desgaste de las herramientas y aumentar la precisión en la fabricación de las piezas. Además, la forja en caliente favorece la formación de una estructura de grano fino en el metal, lo que mejora sus propiedades mecánicas, resistencia, tenacidad al impacto y resistencia a la fatiga. Después del calentamiento, la pieza en bruto se transporta rápidamente a la prensa hidráulica para que no se enfríe por debajo de la temperatura de plasticidad. El tiempo de transporte y la temperatura de la superficie antes de iniciar la deformación se controlan, para evitar la aparición de grietas y defectos. Las máquinas de control numérico computarizado se utilizan para mecanizar las bielas, piezas cruciales del motor que transmiten el movimiento del pistón al cigüeñal. La producción de bielas es un proceso complejo, que incluye torneado, fresado, taladrado y rectificado con alta precisión. Primero, las piezas en bruto de las bielas se fabrican mediante estampado o forja, a partir de aceros al carbono o aleados. Estas piezas tienen una forma cercana a la pieza final, y a menudo incluyen la tapa de la cabeza inferior, que luego se separa. En los tornos se realiza el desbaste y el acabado del cuerpo y las cabezas de la biela. Después se taladran los agujeros de centrado, los agujeros para los pernos de biela y otros agujeros tecnológicos, con una precisión de hasta 1/5 parte de milímetro. ¡Increíble! Mediante fresado se mecanizan las superficies de unión de la tapa y el cuerpo. Y con el rectificado se acaban las superficies hasta obtener la rugosidad necesaria que asegura un funcionamiento suave y la durabilidad de la pieza. Una operación importante es el ensamblaje de la biela con su tapa y el mecanizado final de los agujeros para los pernos de biela, que se realiza con alta precisión para garantizar la fiabilidad de la unión. El mecanizado de engranajes de aluminio, usando máquinas de control numérico, computarizado también es una actividad muy común en la industria manufacturera.
Se elige el aluminio como material para engranajes por su ligereza, buena maquinabilidad y resistencia a la corrosión, lo que hace que estas piezas sean ideales para muchas industrias, como la ingeniería mecánica, la aviación, la automoción y la robótica. Antes del mecanizado, las piezas en bruto de los engranajes de aluminio se fabrican por diferentes métodos: forja, fundición o extrusión. La forja asegura una alta densidad y resistencia del metal, la fundición permite obtener formas complejas y la extrusión produce perfiles largos con una estructura uniforme. Después, las piezas pasan por un proceso de normalización, es decir, un calentamiento hasta unos 960 grados Celsius, con un tiempo de mantenimiento, lo que mejora la estructura del metal y aumenta su homogeneidad. El mecanizado de engranajes en las máquinas de control numérico computarizado es un proceso sustractivo, donde se elimina el exceso de material de la pieza en bruto mediante herramientas de corte controladas por computadora. Gracias al control numérico computarizado, la máquina realiza operaciones complejas con alta precisión, lo que permite obtener un perfil de diente perfecto, dimensiones exactas y tolerancias estrictas. Las operaciones principales incluyen el torneado, el fresado de los dientes, el taladrado y mandrinado de agujeros, el rectificado y el bruñido, honing. Para los engranajes, la precisión de los parámetros es crítica. Módulo del diente, ángulo del perfil, espesor del diente, diámetro de la rueda, concentricidad del agujero y la corona dentada. Las máquinas de control numérico computarizado aseguran tolerancias del orden de centésimas e incluso milésimas de milímetro, lo que garantiza un funcionamiento suave y silencioso de la transmisión. Después del mecanizado, las piezas pasan por un control de calidad usando máquinas de medición, por coordenadas y dispositivos especiales para verificar el perfil de los dientes. Esto permite detectar y corregir cualquier desviación. Estas máquinas de control numérico computarizado pueden trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, con mínima intervención del operador. Se reconfiguran fácilmente para fabricar diferentes tipos de engranajes. La fabricación de piezas puede comenzar sin grandes inversiones iniciales. La facilidad de corte del aluminio y su alta conductividad térmica permiten evitar el sobrecalentamiento de la herramienta y la pieza. Los engranajes de aluminio se usan en automóviles para transmisiones ligeras y mecanismos auxiliares, también en la industria aeroespacial, la robótica, los electrodomésticos y en el sector energético. La calidad de un engranaje comienza con la verificación del material. Las aleaciones de aluminio, su composición química y propiedades mecánicas que influyen en la durabilidad y resistencia. Después de mecanizar los dientes, se realiza el achaflanado, biselado, en la cresta y los extremos de los dientes, lo que evita el contacto brusco entre piezas durante el funcionamiento. Se miden los parámetros de los dientes, el diámetro, el ancho de la corona dentada, la concentricidad de los agujeros, el alabeo de las caras. Todo medido al detalle. Ni se imaginan cuántos kilogramos de embutido llegan cada día a las estanterías de las tiendas. Este producto se ha vuelto cotidiano para muchos, pero pocos saben qué hay detrás de su creación a escala industrial. El proceso tecnológico parece simple. La carne se convierte en embutido, pero en realidad es una compleja combinación de conocimientos, control de calidad y cumplimiento exacto de las recetas. ¿Cómo los cerdos vivos en la granja se transforman en ese embutido aromático y jugoso que estamos acostumbrados a ver en el refrigerador? Los invitamos a echar un vistazo detrás de escena de la producción. Se prevé que para el año 2033, el consumo de carne de cerdo per cápita en Estados Unidos aumentará a 24 kilogramos.
Esto demuestra una demanda estable de carne de cerdo, a pesar de los cambios en las preferencias de los consumidores. Para hacer embutidos, generalmente se crían razas especiales de cerdos, que tienen una combinación óptima de carne y grasa. Para la producción de embutidos, a menudo se combina carne de diferentes razas para obtener el equilibrio deseado de grasa, sabor y textura. Además, una correcta alimentación y el bienestar de los cerdos juegan un papel importante. Esto también afecta al producto final. Los cerdos deben tener suficiente espacio, limpieza y comodidad, ya que el estrés afecta negativamente la calidad de la carne. Se vuelve más dura y menos jugosa. Por eso, las granjas modernas proporcionan a los cerdos ventilación, una temperatura confortable y limpieza regular. La alimentación es un factor clave. La dieta incluye piensos equilibrados con suficiente contenido de proteínas, grasas, carbohidratos, así como vitaminas y minerales. Generalmente, la base son los cereales, suplementos proteicos y premezclas especiales. Esto asegura un rápido aumento de peso y mejora la estructura muscular. Es importante que la grasa de los cerdos sea lo suficientemente suave y aromática para que el embutido tenga un sabor agradable y jugosidad. Por lo tanto, los granjeros controlan no solo la cantidad de alimento, sino también su calidad. También es popular añadir suplementos naturales a la dieta, que mejoran la salud de los animales y el sabor de la carne. Los cerdos se seleccionan y preparan para el transporte para minimizar el estrés y las lesiones. Es importante seguir las normas de bienestar animal, por ejemplo, no sobrecargar el transporte y asegurar la ventilación. Los cerdos se transportan en camiones especiales, a menudo con varios niveles, para utilizar el espacio de la manera más eficiente posible, pero al mismo tiempo, cuidando la comodidad de los animales. Durante el viaje, se controla la temperatura y la ventilación. A su llegada, los animales son inspeccionados por veterinarios, quienes verifican su estado. Si todo está en orden, comienza el proceso tecnológico de procesamiento. Sacrificio, procesamiento de la carne y posterior producción de embutidos. Este método de transporte permite mantener la calidad de la carne, pero al mismo tiempo requiere una atención cuidadosa al bienestar de los animales en cada etapa. Después de la llegada de los cerdos vivos a la planta, primero se dirigen a corrales especiales para su adaptación y descanso. Esto ayuda a reducir el estrés, lo cual es importante para la calidad de la carne. Luego, los animales son examinados por veterinarios, quienes confirman su estado y su preparación para el procesamiento posterior. A continuación, se realiza un sacrificio humanitario, utilizando métodos que minimizan el dolor y el miedo. Después del sacrificio, las canales pasan por etapas de procesamiento, desollado, evisceración, lavado y enfriamiento. El enfriamiento es un paso muy importante que ralentiza el desarrollo de bacterias y conserva la frescura de la carne. Después del enfriamiento y la preparación de las canales, llega la etapa clave de la producción de embutidos, el picado de la carne. Este es un proceso muy importante, ya que de él depende la textura del producto futuro. Primero, la carne se corta en trozos del tamaño adecuado, eliminando huesos grandes y exceso de grasa para asegurar la homogeneidad de la mezcla. Luego, los trozos se introducen en una picadora de carne. Un equipo especial con cuchillas y rejillas que cortan la carne a la fracción deseada. El tamaño de las partículas picadas puede variar según el tipo de embutido. Algunos requieren una textura más gruesa, otros una masa fina, casi pastosa. En esta etapa también se añaden otros componentes: sal, especias, rellenos, estabilizadores
y otros aditivos que influyen en el sabor y la estructura. Es importante que la carne no se sobrecaliente durante el picado, ya que esto puede empeorar su calidad. Las proteínas se desnaturalizan y la textura se vuelve seca y dura. Por lo tanto, el proceso se controla y se mantiene a baja temperatura. Después del picado, la mezcla se remueve cuidadosamente para que todos los ingredientes se distribuyan uniformemente y el embutido resulte jugoso y aromático. Es esta etapa la que forma la base del futuro sabor y consistencia del embutido. Y ahora viene lo más interesante. Después de que la mezcla de carne y especias está perfectamente mezclada, se dirige al embutido, el proceso donde la masa cárnica se rellena en las tripas para embutidos. Esto sucede con la ayuda de máquinas especiales, las embutidoras, que inyectan la mezcla a presión en tripas naturales o artificiales. Las tripas naturales suelen ser intestinos de cerdo o ternera, que dan al embutido un aspecto tradicional y una textura particular. Las tripas artificiales están hechas de celulosa o colágeno, son más resistentes y permiten crear diferentes formas. Durante el embutido es muy importante no dejar bolsas de aire. De lo contrario, el embutido se hinchará y podría no conservarse bien. Por eso, los operadores controlan el proceso y las máquinas a veces están equipadas con agujas especiales para liberar el aire. Después de esto, los embutidos pasan al tratamiento térmico, cocción, ahumado o secado, según el tipo de producto. Esto fija la forma, desarrolla el sabor y asegura la seguridad para el consumidor. Luego, se sumergen en agua fría o se colocan en cámaras especiales con baja temperatura, donde gradualmente se llevan a la temperatura óptima de almacenamiento. A continuación, viene el envasado. Para ello se utilizan diferentes materiales: películas, envases al vacío o bolsas termoencogibles. El envasado no solo protege el embutido de factores externos, sino que también prolonga su vida útil. El envasado al vacío, por ejemplo, elimina el aire y previene el desarrollo de bacterias. Después del envasado, cada embutido recibe una etiqueta que contiene información completa sobre el producto. Allí se indica la fecha de fabricación, lo que permite controlar la fecha de caducidad. Además, se especifica obligatoriamente la composición, para que el consumidor sepa con qué ingredientes se ha elaborado el embutido. Esto es importante para personas con alergias o restricciones dietéticas. También en la etiqueta se describen las condiciones de almacenamiento y el plazo de consumo recomendado. El etiquetado ayuda no solo a los compradores, sino también a los vendedores y a los organismos de control a rastrear la calidad y seguridad del producto. Después de aplicar las etiquetas, los embutidos se empaquetan en embalajes de transporte y se envían al almacén o directamente a tiendas y supermercados. Allí, el producto espera al comprador, listo para llegar a la mesa y deleitar con su sabor. ¿Y sabían que el embutido más antiguo conocido data de hace más de 3000 años? Los arqueólogos encontraron restos de embutido en el antiguo Egipto. En aquel entonces, los embutidos se elaboraban con una mezcla de carne, especias y hierbas, envueltos en tripas naturales, muy similares a las que se usan hoy en día. Esto demuestra que el amor por el embutido es un verdadero ritual antiguo que ha sobrevivido milenios y ha llegado hasta nosotros casi sin cambios. Increíble, pero cierto. Cada año, en el mundo, se tienden más de 400.000 kilómetros de cables de alta tensión. Suficiente para envolver la Tierra 10 veces. Pero, ¿cómo, a partir de un metal fundido caliente, parecido a un volcán, nace una cuerda que soporta tormentas, heladas y una tensión de miles de toneladas? ¿Qué se esconde dentro de estos filamentos plateados? ¿Y cómo un solo defecto
puede arruinar kilómetros de producción. Y lo más importante, ¿qué país controla realmente la mayor parte del mercado mundial de alambres de aluminio? Escribe en los comentarios si en tu país se fabrican estos cables. Y al final del video te mostraremos algo que ni siquiera muestran en las fábricas. Todo comienza, como corresponde a las cosas serias, con fuego. O más bien, con la fundición de los metales que se convertirán en los conductores de energía pura a cientos de kilómetros de distancia. El material principal para los cables de alta tensión es el aluminio, a veces con adición de magnesio, silicio o hierro para aumentar la resistencia. Es ligero, conduce bien la corriente, no es demasiado caro y, lo más importante, soporta las condiciones externas: viento, lluvia, heladas, rayos ultravioleta. Todo comienza en un horno de inducción o de arco eléctrico, donde los lingotes de aluminio o la materia prima secundaria se funden a una temperatura de más de 660 grados Celsius. Pero no basta con fundirlo. Hay que purificar el metal de impurezas, estabilizar su estructura, igualar su composición. Para ello, se añaden fundentes que elevan la escoria a la superficie, así como un gas inerte que elimina el hidrógeno y el oxígeno del metal fundido. El aluminio caliente se vierte en cristalizadores, donde se forma un lingote continuo, una varilla de metal larga y gruesa, a veces de 20 o 30 centímetros de grosor, de la que luego se estirará el alambre. Esta colada se llama continua, porque el proceso no se detiene. El metal fundido se alimenta constantemente, y el lingote avanza, solidificándose lentamente. En esta etapa, el futuro alambre aún no se parece a sí mismo. Es un bloque masivo, brillante, cálido, parecido a la columna vertebral de un titán dormido. Cuando el metal ya se ha solidificado y ha tomado forma, todavía no es un alambre, es solo un músculo sin fibras. Y para que se vuelva flexible, fuerte y largo, hay que estirarlo. Esta etapa es una de las más importantes en la producción. El enorme lingote de aluminio, parecido a un grueso tronco metálico, comienza a ser estirado gradualmente a través de un sistema de hileras, es decir, orificios especiales con un diámetro ultra preciso. Es como tirar de un cuerpo a través de puertas cada vez más estrechas, decenas de veces. Cada pasada comprime el metal y lo estira en un perfil más largo y delgado. El proceso se llama trefilado, y aunque se realiza con equipos de alta tecnología, es sorprendentemente intuitivo. El aluminio se convierte en lo que debe ser a través de repetidas presiones y estiramientos. Cada pasada reduce el diámetro en milímetros, pero añade metros de longitud. Al mismo tiempo, es importante no sobrecalentar el metal. Por la fricción, podría perder plasticidad y agrietarse. Por eso, las máquinas de trefilado están equipadas con sistemas de enfriamiento que rocían el alambre con aceite o agua con aditivos, manteniendo una temperatura estable. A veces, en esta etapa, al alambre se le añade un núcleo de acero, un cable delgado y resistente que sirve de columna vertebral. Este tipo de alambre ya se llama conductor de aluminio con refuerzo de acero. El aluminio es responsable de la conductividad y el acero de la resistencia al viento, al hielo y a la tensión a lo largo de kilómetros. Finalmente, de un lingote grueso y silencioso, nace una cuerda de luz, brillante, uniforme, lisa. Pasa por un control de diámetro, se desenrolla en bobinas, se pesa. Y si todo está bien, sigue adelante, al trenzado y la formación del conductor. ¿Qué sucede después? Los largos alambres de aluminio se agrupan en haces, generalmente de 6 a 61 hilos en un solo conductor.
se trenzan en espiral, cada capa girando en dirección opuesta a la anterior, para que el alambre no se desenrolle, no se deforme bajo carga y mantenga la flexibilidad. En el centro, a veces hay un núcleo de acero, un cable rígido alrededor del cual, como fibras musculares, se enrollan los hilos de aluminio. No conduce corriente, pero soporta el peso y garantiza la estabilidad. Esto es especialmente importante para las líneas que cruzan ríos, campos, montañas, cuando cada tramo se extiende por cientos de metros. Una gran máquina de trenzado, parecida a un huso gigante, trabaja sin parar. Gira, tensa, alinea. El maquinista observa a través de un panel transparente si la espiral se ha apretado demasiado o ha quedado demasiado floja en algún punto. Porque incluso un error de 1 milímetro en 10 kilómetros de alambre ya es una amenaza. Aunque el aluminio no teme a la corrosión, al alambre a menudo se le aplica un recubrimiento adicional. A veces, los alambres tienen protección térmica o resistencia al sobrecalentamiento. Se utilizan en tramos de alta carga, donde la temperatura del conductor puede alcanzar los 150 grados o más. En tales casos, se elige aluminio resistente al calor o núcleos combinados de fibra de carbono. Antes de que el alambre salga de la línea de producción, se somete a pruebas que simulan todo lo que le sucederá durante años de servicio. Se estira hasta el límite, se carga con peso, se tuerce y se dobla. Esto es para averiguar si soportará la tensión entre dos soportes, si no se desintegrará después de 1000 ciclos de vibración por el viento. Luego, el conductor se conecta a una fuente de alta tensión y se calienta a la temperatura de trabajo. Se observa si la estructura comienza a fluir, si el recubrimiento se desprende. También se comprueba cuánta resistencia ofrece el alambre a la corriente. Idealmente, casi ninguna. Porque cuanto menor es la resistencia, menores son las pérdidas en el sistema. Finalmente, un trozo de alambre se coloca en una caja con niebla, sal, rayos ultravioleta y se deja allí durante varias semanas. Si después de esto se oxida o pierde flexibilidad, no irá al campo. El alambre terminado se enrolla en enormes tambores, bobinas que pesan hasta varias toneladas. Un tambor. Son varios kilómetros de conductor, cuidadosamente dispuestos en capas. Cada uno tiene un pasaporte, composición, fecha, pruebas, lote, condiciones de almacenamiento. Porque un alambre no es solo un alambre, es un trabajo de ingeniería con carácter que debe funcionar durante décadas sin derecho a error. Luego, camión, tren, barco. Y parte hacia el lugar donde lo tensarán entre torres, lo montarán especialistas, lo conectarán a tierra, lo conectarán. Y tan pronto como se encienda el voltaje, cantará con un zumbido agudo, apenas perceptible en el aire. Será el sonido de la confirmación de que la luz llegará allí donde la esperaban. Cada año, en el mundo, se producen más de 20.000 millones de kilogramos de carne de pollo. Es una escala difícil de imaginar, pero ¿cómo un simple pollo se convierte en ese trozo apetitoso que llega a tu mesa en un restaurante o en casa? Hoy vamos a desvelar el misterio de la producción industrial de pollo. Desde la selección automática hasta esa corteza crujiente que ha conquistado a millones de fans de Kentucky Fried Chicken. Descubrirás cómo las tecnologías modernas, los robots y la inteligencia artificial garantizan la calidad perfecta de cada trozo. Esto no es solo comida. Es un proceso de alta precisión donde cada paso está controlado. ¿Listos para verlo todo con sus propios ojos? ¡Vamos allá! ¿A ustedes les gusta el pollo frito de Kentucky Fried Chicken tanto como a mí?
Todo comienza con materia prima de calidad. Los pollos los suministran grandes empresas agrícolas estadounidenses que cumplen con estrictos estándares de seguridad y calidad. Tras llegar a la planta, las aves pasan por una serie de etapas de procesamiento automatizadas y controladas, que aseguran la alta calidad y seguridad del producto. Primero, los pollos se descargan y se dirigen a líneas transportadoras, donde comienza la inspección automática. Usando cámaras de alta resolución y sensores, se revisa la apariencia externa de las carcasas, ausencia de daños, conformidad con el tamaño y el peso. Sistemas de inteligencia artificial analizan las imágenes y descartan los productos defectuosos, asegurando que solo las carcasas de calidad pasen a las siguientes etapas. Luego viene la etapa de procesamiento. Las aves se sumergen en agua caliente para ablandar las plumas. La temperatura debe ser de unos 60 grados Celsius, o sea, agua hirviendo de verdad. Después, máquinas automáticas con cepillos giratorios y sistemas de vacío quitan las plumas de forma rápida y eficiente. Estas instalaciones pueden procesar hasta 10.000 carcasas por hora, lo que hace el proceso increíblemente productivo. Tras quitar las plumas, las carcasas pasan por un tratamiento sanitario. Se lavan en varias cámaras con agua purificada, donde se eliminan los restos de suciedad y bacterias. El siguiente paso es el despiece de las carcasas. Con cortadoras automáticas de alta precisión y sistemas robóticos, se separan las patas, las alas, las pechugas y otras partes. Cada trozo pasa por un control de peso y calidad para cumplir con los estándares. El peso de cada parte se registra y la información llega al sistema de gestión de producción. Paralelamente, se realiza una verificación de seguridad microbiológica. Se analizan muestras aleatorias en laboratorios para garantizar la ausencia de patógenos. Toda la producción se etiqueta, se envasa y se envía para su posterior marinado o congelación. Luego, el pollo se marina en salmuera o suero de leche para que la carne se mantenga jugosa. Después, cada trozo se reboza en la mezcla secreta de 11 hierbas y especias, que se divide en dos partes y se mezcla solo antes de empanar. Así se mantiene la receta en secreto. El pollo rebozado se fríe en una freidora especial a presión, a una temperatura de unos 185 grados Celsius, durante 7 o 10 minutos. Este método permite conservar la jugosidad y la corteza queda crujiente y aromática. Después de freír, el pollo se enfría y se envasa, preparándolo para su envío a restaurantes de todo el mundo. ¡Qué delicia! Pero si a ustedes les gusta más la carne de res, es hora de ver cómo se hace el Big Mac en McDonald's. Para crear ese sabor legendario, McDonald's usa solo carne de res 100% fresca de proveedores verificados que cumplen con los más altos estándares de seguridad y calidad. La carne pasa por un control riguroso ya en la granja y luego en la planta. Se pica y se forman las hamburguesas con un peso exacto de 45,4 gramos. El tamaño perfecto para la hamburguesa clásica. Para mantener la frescura sin ningún conservante, las hamburguesas se congelan rápidamente a una temperatura de 8 grados Celsius bajo cero, lo que permite conservar la jugosidad y el sabor natural. Los panes para el Big Mac se hornean en grandes líneas automáticas, donde la masa se amasa con ingredientes naturales, se le da forma y se espolvorea con sésamo. El horneado se realiza a una temperatura de unos 220 grados Celsius, lo que da una textura tierna, suave y un aroma agradable. Estos panes son la base ideal que combina armoniosamente con los demás ingredientes. Las verduras. Lechuga iceberg fresca, cebolla, pepinillos encurtidos. Pasan por un lavado y corte cuidadosos,
y se almacenan en condiciones óptimas para mantenerse crujientes y frescas. El queso se corta en finas lonchas y la salsa se prepara según la receta de la casa, que le da ese sabor inconfundible. En los restaurantes, las hamburguesas se cocinan a la parrilla con una prensa de doble cara a una temperatura de 218 grados Celsius en solo 42 segundos. Justo el tiempo necesario para que se forme una corteza apetitosa por fuera y la carne quede jugosa por dentro. Luego, los empleados ensamblan rápida y cuidadosamente el Big Mac. Pan inferior, salsa, cebolla, lechuga, queso, hamburguesa, pan intermedio, se repiten las capas y el pan superior. Todo el proceso, desde la congelación de las hamburguesas hasta servir la hamburguesa lista, toma solo unos minutos, para que cada cliente reciba un Big Mac caliente, fresco y lo más sabroso posible. Por eso esta hamburguesa lleva más de 50 años siendo el símbolo favorito de comida rápida y de calidad para millones de personas en todo el mundo. ¿Sabían que la pizza de pepperoni en Domino's se prepara desde hace 65 años? Fue entonces cuando dos hermanos compraron una pequeña pizzería en Estados Unidos, en la ciudad de Ypsilanti. Los hermanos pagaron un depósito de $75 y tomaron un préstamo de $500 para cubrir los gastos posteriores. Los hermanos prometieron que cada uno recibiría su pizza en 30 minutos. Esta regla se ha mantenido sin cambios hasta el día de hoy. ¡Increíble! Todo comienza con la masa. La harina se mezcla con agua, levadura, sal y aceite en grandes amasadoras industriales. La masa se deja levar en condiciones controladas de humedad y temperatura para que se vuelva suave y elástica. Luego se divide en porciones, se forman bases redondas con prensas y se enfrían rápidamente para mantener la frescura. La salsa de tomate se prepara con tomates frescos que se lavan, se pelan y se trituran hasta hacer un puré. La mozzarella se raya y el pepperoni se corta en finas rodajas. Sobre la base se aplica la salsa, se espolvorea el queso, se coloca el pepperoni y se envía al horno a una temperatura de unos 260 grados Celsius durante unos minutos. El resultado es una pizza crujiente y aromática, con queso derretido y picantes rodajas de pepperoni. Domino's Pizza es la cadena de pizzerías más grande del mundo, que produce alrededor de 1.000 millones de pizzas cada año en todo el planeta. Su más reciente centro de producción de masa automatizado en Indiana es capaz de producir hasta 50 lotes de masa al día, lo que equivale a aproximadamente 88.000 pizzas diarias. Una auténtica locura de producción.